en la zona cero. Entramos en Monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales, y en esta ocasión nos hemos propuesto nada más y nada menos que pesar el alma. Sí, ya sé que me vais a decir, bueno, ya sabemos que son 21 gramos, o menos, pero 21 gramos se dice, bueno, en algunos círculos confirman. Vamos a ver si eso realmente es así. ¿Qué tal, querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. 21 gramos incluso lleva nombre de película, ¿no? Ya. Sí, lleva nombre de película, 21 gramos. Y la verdad es que la historia de los intentos, vamos a dejarlo ahí porque luego veremos que es un asunto muy discutible todavía hoy, de pesar el alma, a mí me parecen por lo menos algo que aparentemente dirías, bueno, qué tontería, pues no tiene ningún sentido, ¿qué más da? Que lo que pese o no pese. La cuestión es si existe o no existe. Pero el problema es que el intento de pesarlo era una forma, bueno, es una manera científica, en cierta manera, de intentar demostrar que algo existe. Es intentar vincularlo a un parámetro que puedas medir, pesar o, de alguna manera, comprobar de una manera física. ¿Quiere decir, como luego veremos, que eso que aparentemente pesa 21 gramos es el alma? Bueno, ahora veremos cómo empezó la historia, cómo ha continuado y en qué situación estamos hoy. Mi querido Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, fenomenal. Bueno, ¿y te has pesado últimamente? Sí, peso más de 21 gramos. Entonces, pesas como una pluma, ¿eh? Sí. Pero, ¿y dónde piensas tú? Fíjate qué pregunta ya para empezar, ¿eh? ¿Dónde piensas tú que está ubicada el alma? ¿En la sangre? ¿En el corazón? ¿En la mente? Bueno, pues hay un libro que se acaba de publicar hace muy poquito de Eduardo Punset, donde dice que el alma reside en el cerebro. Como todas las obras de Eduardo Punset, pues están basadas un poco en sus entrevistas, en la gente con la que él ha mantenido contacto, con neurofisiólogos, con psiquiatras, psicólogos, y él está convencido de que todo, al final, toda esa concepción que nosotros tenemos del alma, incluso, en fin, de la espiritualidad, del más allá, pues todo radica en esos mecanismos químicos que se producen en el cerebro. Y comenta, hay una frase en el libro que dice que cuanto más la ciencia avanza, más pequeño se queda Dios. Es decir, dentro de esa concepción científica, porque en el fondo él lo que está representando es esa parte de la ciencia divulgativa y genial, ¿no?, tal como lo hace Eduard Punset, pero siempre se intenta todo enmarcar en aspectos conocidos, en aspectos que nosotros podemos pesar y que podemos medir y fotografiar, pero quitándole siempre esa carga espiritual. Desde luego el alma no sería eso desde mi punto de vista. El alma tiene mucha más tradición, aparte de su existencia real. Otra cosa son los nombres, ya sabes que muchas veces el problema está en las palabras, pero la tradición que habla del alma, ahí está, ¿no? Se me antoja que los científicos tienen en Dios un recurso estupendo, ¿verdad?, para las preguntas irresolubles. Sí, exactamente. Cuando se llega al límite, y la ciencia siempre tiene un límite, ¿no?, pues ahí está Dios, y cuando no está Dios, pues está lo incognoscible o está lo que cada uno quiera definirlo. Entonces, claro, ¿qué sería entonces el alma? Fíjate que todo esto que vamos a comentar esta noche es para intentar demostrar que existe el alma. Claro, lo difícil es eso, es decir, vamos a dejarnos de creencias, y todas las culturas, todas las religiones hablan de una forma o de otra del alma. Pero ¿cómo se puede demostrar la existencia del alma? Bueno, pues de los pocos experimentos científicos, entre comillas lo de científicos, que se han hecho para intentar demostrar que hay algo que se desprende cuando una persona fallece, son estos experimentos que se hicieron sobre todo a principios del siglo XIX, en concreto en 1907, cuando alguien, un médico, en fin, con ideas estrafalarias, llamado Duncan McDougall, del Hospital General de Haverhill, en Massachusetts, intenta demostrar a través, ya digo, de una serie de experimentos, ya no solo morbosos, sino éticamente muy censurables, intenta demostrar que se desprende algo y que eso se puede medir en una serie de balanzas ultrasensibles que la ha creado. Lo que hizo, vamos al empirismo. Pero bueno, luego veremos que fue una pequeña chapuza. Pero él lo que hizo en principio es que cogió 6 enfermos terminales y los colocó sobre una cama báscula que estaba especialmente construida para calcular el peso permanentemente, de manera que tomaba el peso en el momento en que iniciaba los experimentos y lo iba manteniendo constante para hacer una comprobación de medida con el momento en el que fallecían. ¿Esto cuándo sucedió? En 1907, como ha dicho Jesús, o sea, 1907. En Massachusetts, donde era médico Duncan McDougall. Y el problema de la medición, bueno, hubo un enorme revuelo en su tiempo porque llegó a la conclusión de que la media de la pérdida estaba en torno a los 21 gramos de pérdida de peso. Efectivamente, en el momento de salar.
Exacto, científicamente obviamente es muy discutible por la forma en que lo hizo y desde luego científicamente no demostró nada por sencilla razón. Primero, no era cierto el sistema que lo utilizó. Primero se utilizó 4 de los 6 de los que luego fueron los 6 cadáveres, pues donde murieron todos, pero esos 4, que eran muy poco para hacer una muestra científica de carácter general, encima se demostró que el sistema de medición médica era muy chapucero, con lo cual no había, realmente se alejaba mucho de lo que sería de verdad una investigación científica. Pero no obstante, el caso curioso es que aparte de haber generado una polémica en todo el mundo, generó una duda. La duda es, para centrar el tema con claridad en el punto que se encuentra ahora, porque como luego veremos, y ahora vamos a hablar de ello, en esto han intervenido incluso premios Nobel. O sea, hay gente muy interesada en ello y han hecho investigaciones muy serias sobre si es posible determinar qué es el alma. Primero, ¿qué es el alma? Es decir, ese sería el punto número 1. Porque yo, por ejemplo, me he traído la primera descripción oficial, española, digo oficial, que es la del diccionario 1726 de la lengua castellana. Fijaros que describe como la parte más noble de los cuerpos que viven, por la cual cada uno, según su especie, vive, siente y se sustenta. O, según otros, el acto del cuerpo que le informa y da vida, por el cual se mueve progresivamente. Sinceramente, me he sacado todas las descripciones de los diccionarios de la lengua hasta hoy y esta es la mejor. Es exactamente eso. Es decir, todo lo que han ido añadiendo después, sinceramente lo que he hecho es complicarlo o redactarlo peor. Es esto. Muy bien, Entonces, el gran problema consiste 1726. Claro, en que, dado que es eso, lo único que un científico puede decir que es eso, es lo que nosotros llamamos conciencia. La parte que le informa y da vida por la cual nos movemos progresivamente. Eso, la conciencia, la capacidad de vernos a nosotros mismos, de ver dónde estamos, lo que somos y lo que queremos hacer. Bueno, entonces, el debate está marcado ahí. Esto es para fijar el punto de juego. Sí. Si existe el alma, ¿qué es? Dicen los científicos, si existe el alma es la conciencia. Bueno, por empezar. Y a partir de ahí, ahora veremos que esto ha derivado en una serie de intentos de investigar hasta qué punto esto se podía medir y, sobre todo, si se puede medir, pesa o existe, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Y estos experimentos de 1907, Jesús, tuvieron continuidad? Tuvieron continuidad, sí. Además, te cuento, porque él empieza con esos 6 moribundos. Duncan McDougall empezó ya a generar polémica y resquemor dentro del equipo médico, ¿no?, del Hospital General de Haverhill, en Massachusetts. Y a partir de ahí se empieza a correr algo que es falso, es decir, eso que es falso que es lo que estamos hoy diciendo, esos 21 gramos. Y digo que es falso porque incluso esa película que se acaba de citar al principio, que está protagonizada por Sean Penn y Benicio del Toro, incluso una novela que se ha escrito hace muy poco de Germán Clark, que se titula así precisamente, 21 gramos, el peso del alma. Bueno, ¿por qué siempre se habla de 21 gramos? Bueno, pues yo un poco busqué toda la génesis, toda la historia de Duncan McDougall y veo que no es exactamente esto. Es decir, cuando él coge a esos 6 moribundos, 4 de tuberculosis, 1 de diabetes y hay un sexto que no se especifican las causas, y él les va pesando, en ese primer caso, en el primer hombre, que además es una persona soltera, en fin, de que era mayor, ya sin familiares, cuando le pesan ocurre algo. Durante esas últimas horas de agonía y cuando exhala justo el último suspiro, en ese preciso momento, con esa báscula que le había hecho, en fin, ultrasensible, ve que registra una pérdida repentina de 21,3 gramos exactos. Él incluso calculó, ¿no?, que incluso teniendo en cuenta la expulsión del aire del pulmón del paciente todavía quedaba una pérdida de peso notable. Entonces lo que hace es que experimenta con los otros 5 casos de moribundos. Pero claro, aquí es donde falla estrepitosamente, porque de estos 5 casos, en 2 no logró medir la pérdida del peso del cuerpo del moribundo, es decir, porque moría antes de que le pesaran, le pusieran la báscula, en fin, chapuzas tremendas ahí que hizo. Y en los otros casos, él comprobó que oscilaba entre los 10 y los 45 gramos. Es decir, solo en el primer caso ocurre eso de los 21,3 gramos exactos. Él lo considera ya de todas formas un éxito, porque en un moribundo que sean 10 gramos y en otro 45, bueno, pues considera que el alma no es exactamente igual para todos. Entonces, la continuidad. Bueno, y los resultados los publica en una revista, la de American Medicine, de abril de 1907, y bueno, pues realmente genera, ¿no?, pues muchísima expectación, muchísima polémica. Y él continúa, pero ya no con moribundos, claro. Ya la comunidad científica se le echó a la yugular. Dice, hombre, tú deja a los muertos en paz, déjales tranquilamente, a pesar de que siempre cogía gente que no tuviera familiares, es decir, que no tuviera ese tipo de repercusión legal que le podía originar el pesar a moribundos ya en el último hálito. Ya, pero lo que queda claro es que para la historia ahí está esa primera medición, la de 21 gramos, que es la que pasa como el supuesto peso del alma. Exactamente, pero es que ninguna más da esos 21 gramos, eso es. Entonces, pero bueno, queda como muy bien decir, el alma pesa 21 gramos como titular periodístico. Sí. Entonces, cuando
él sigue los experimentos, hace ya experimentos, pero con animales. O sea, ya no puede hacerlo con hombres, y lo que hace es que, animado por ese resultado, hace pruebas con 15 perros, entre ellos un perro San Bernardo. Les envenena previamente, claro, no tiene ningún tipo de escrúpulo ni de remordimiento. Qué bruto será, de verdad. Y ojo al dato. ¿Qué forma de decir? No, sí, bueno, el Duncan McDougall... Como cuando electrocutaron un elefante, ¿verdad? Para probar la silla eléctrica. Sí, pues casi una cosa parecida. Yo digo que el hombre estaba bastante animado, porque bueno, había visto que de esos 6, aunque en 2 no le dio tiempo a llegar a pesarlos, pero bueno, que sí daba una pérdida de peso. Entonces, se coge a estos 15 perros, les envenena y les va pesando uno por uno, justo cuando él cree que está expirando. Y no aprecia disminución de peso en ellos. Nada. Conclusión. Está claro, para Duncan McDougall los perros no tienen alma. Ya está. Duncan McDougall al final muere en 1920, en fin, totalmente olvidado, marginado, pero sin embargo, digo, sí hay gente que sigue un poco esos experimentos. Es decir, alguien se queda un poco con la mosca en la oreja y hay otra persona, otro médico, que sí intenta hacer cosas parecidas para demostrar que lo que él publicó en 1907 en esta revista de medicina era cierto. Bueno, lo que pasa que... Siempre hay un sucesor, ¿eh? Claro, efectivamente, y el sucesor esta vez es alguien de renombre, porque fue ni más ni menos que Francis Crick, el ganador del Nobel en el 62, junto con James Watson, por descubrir la estructura del hélice del ADN en 1953. O sea, es alguien de renombre. Él dedicó una gran parte de su vida a buscar lo que nosotros acabamos de definir en términos religiosos como alma, y que él entendía claramente como conciencia. Él llegó, después de una serie de estudios muy serios, que ahora voy a intentar explicar en qué consistían, a través de un sistema de neurotransmisores que él buscaba dentro de las estructuras cerebrales muy complejas, a llegar a la conclusión de que era algo que pesaba 21 gramos y desaparecía al morir. Así que fijaos qué cosa más curiosa. Después de tanto denigrar las chapuzas de Duncan McDougall, para que además... Va el Nobel y... ¿no? Para que Francis Crick dijera lo mismo. Sin embargo, es cierto que la investigación era totalmente diferente y no se basaba en lo mismo. Pero volvemos a los 21 gramos. Claro, Francis Crick se basó en el descubrimiento de lo que era a través de la observación del cerebro, y luego él llegó a la conclusión de que la forma en la que vemos y interpretamos las cosas, pues se produce a través de la acción de una cantidad de neuronas del cerebro que es el que se encarga de catalogar, racionalizar, medir las cosas. Es lo que llamamos nosotros de manera habitual tomar conciencia de lo que hacemos, de nuestra situación. Eso quiere decir que para Crick lo que nosotros vemos es pura y simplemente, por poner ejemplo, lo que nuestro cerebro está haciendo cuando responde a una serie de estímulos de sus sistemas sensoriales. Eso es un proceso que él llamaba teoría de la oscilación, porque dice que empieza a producirse a través de un mecanismo que permite a la totalidad de las neuronas funcionar de manera sincrónica, en sincronía. Bueno, esto es curioso porque esta zona la llegó a identificar. Dice que corresponde a una zona del cerebro que gobierna lo que él denomina nuestra conciencia alma y que desaparece como si nos apagáramos, como si nos enchufáramos cuando nosotros fallecemos. Y curiosamente también asignó a ese entramado un peso oscilante que estaba en torno a los 21 gramos. Bueno, la verdad es que no deja de ser una cosa curiosa el que coincidieran en eso, porque realmente Francis Crick, el gran apoyo, el gran avance que da, es que ya de una manera clara identifica conciencia con alma. Es decir, nosotros podríamos, por lo tanto, ser capaces en el futuro, que es lo que se está empezando a lucubrar ahora, como contábamos hace poco en la tertulia del domingo. Es decir, se está intentando de alguna manera ver si existe alguna posibilidad de grabar o soportar sobre sistemas no necesariamente biológicos nuestra conciencia alma, es decir, la totalidad de nuestros recuerdos. Pero es que son la totalidad de nuestros recuerdos y nuestras vivencias nuestra alma. Yo personalmente creo que no. No, yo creo que tiene que haber algo más. ¿No te parece a ti, Jesús? Sí, está claro. Eso es reducir de una forma muy sencilla algo tan complejo como es lo de la existencia del alma, ¿no? Pero fíjate que antes de Crick hubo también otro personaje curioso, ¿no? Pero curioso, pero sí de una cierta relevancia social. Estoy hablando del profesor Twining, que era el jefe del departamento científico de la Escuela Politécnica de Los Ángeles. En fin, no era un don nadie precisamente, y él
quiere seguir un poco la experiencia de los animales. Ya digo que los seres humanos ya son intocables después de McDougall, y lleva a cabo experiencias un poco similares con otro tipo de animales, ¿no? Con ratones, por ejemplo, con conejos. También crea una báscula, crea unos frascos de cristal donde va metiendo a estos animales, en una gran caja de vidrio. La Iglesia Católica ya ha admitido, ¿no?, que a su manera, sí, bueno, a su manera tienen alma los animales. Sí, exacto. Entonces, lo que hace Twining es, a diferencia de McDougall, cuando llega a la conclusión de que los perros no tienen alma, bueno, pues hace que otros animales mucho más pequeñitos sean pesados, ¿no? Además les mete, ya digo, una caja de vidrio, extrae la humedad, todos los controles, unos controles un poco más rigurosos que los que hizo McDougall. Bueno, y aquí está lo curioso, ¿no? Justo en todos los casos, y fueron bastantes animales los que el pesó, en todos los casos se producía una pérdida de peso en estos animales justo en el momento que iban a morir. Por ejemplo, un ratón que pesaba 12,8 gramos perdió 31 miligramos al expirar, y un conejo experimentó una pérdida de peso de 60 miligramos en esas mismas circunstancias. Es justo cuando fallece. Es decir, esto es lo que, bueno, animó a otras personas a hacer experimentos un poco similares, y luego, bueno, pues quedó en la nada, ¿no? Y de hecho, hay incluso ya leyendas urbanas alrededor de todo esto. La última que he recogido de un médico alemán llamado Becker Mertens, de Dresde, que en el 1988 es la última referencia que tengo sobre esto, ¿no? Lo más seguro que sea falsa, pero bueno, en 1988 él lo publica en un periódico satírico, de ahí creo que es falso, ¿no?, que es en el Weekly World News, diciendo que el alma humana pesa tan solo unos miserables 0,0094 gramos, ¿no? O sea, mucho menos que esos 21 gramos de McDougall. Bueno, pues todo esto creo que ya son añadidos, pues un poco graciosos, satíricos. Eso es mala leche. Sí, eso es mala leche, porque fíjate que esto y nada prácticamente lo mismo. Ya decirte que pesa 0,009 gramos. Por tanto, apenas hay alma. Sí, exactamente. Es un poco como la chufla que se genera todo alrededor. Pero bueno, que no hay que olvidar, por lo menos al principio del siglo XX, que había otra mentalidad, que sí que había un concepto pues serio de acercarse a estos temas, y lo que animaba a Duncan McDougall, aparte, bueno, pues de estas conclusiones espirituales que se podían extraer del peso del alma, fue una obra de Edgar Allan Poe. Él, cuando se le enciende un poco la chispa de esta creatividad y de los experimentos, es cuando leen La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Este famoso cuento, ¿no?, de Edgar Allan Poe, genial, ¿no?, donde, en fin, se puede detener la muerte a través de la hipnosis, ¿no?, del mesmerismo, que por entonces estaba tan en boga en la época de Edgar Allan Poe. Bueno, pues esto es lo que le marca, le crea una cierta motivación a Duncan McDougall, y a partir de ahí dice, bueno, vamos a ver, no vamos a generar, o por lo menos como vehículo, el mesmerismo, pero ¿qué ocurriría si ponemos unos cuantos moribundos, que por entonces, bueno, pues estaba más o menos bien vistos y sobre todo no tenían familia, el poder experimentar con ellos? ¿Qué ocurre? Bueno, pues de ahí surge todo, fíjate, de la idea genial de Edgar Allan Poe. Qué felices éramos todos en 1723, o sea, 1726, la fecha que ha manejado Carlos Canales para esa, pues, definición del alma. Claro, entonces es que no se medía nada. Sí, es más, porque fijaros que, bueno, ya para acabar, que la clasificaban en alma racional, vegetativa y sensitiva. Entonces, por ejemplo, las plantas tendrían solamente alma vegetativa. Dice que la alma sensitiva era propia de la tienen también, como ellos dicen, los brutos, es decir, los animales, y el alma racional está al mismo tiempo sensitiva, que es la nuestra. La verdad es que es una manera muy bonita de definirlo, porque realmente es que no hay más que... Además, luego encima acababa con una cita de Santa Teresa y no de Quevedo. ¿Qué más se puede pedir? Sí. Para intentar demostrar los conceptos diferentes de alma. Al final va a resultar que en este país hemos escrito bien, ¿eh? Hemos escrito muy bien, hace bastante tiempo. Ahora siempre necesitamos el palo, ¿eh? Primero nos dan el palo de 1713, pues mira, creamos una generación de literatos muy muy aceptable, la verdad es, ¿no?, que es a mí me ha gustado, porque es una definición muy correcta. Cuando tratamos unos temas que están obviamente más cerca de la religión o de la filosofía que de la ciencia experimental. Bueno, pues nada, solo desear que nuestras almas migren como debemos esperar y anhelar. Que migren. Que migren, según nuestra evolución, ¿no? Pero que tarden todavía a migrar, ¿eh? Que tarden, sí, no hay ninguna prisa. No hay ninguna prisa, no. Bueno, pues toma, Jesús, para ti te voy a regalar este alma de las cosas. Ah, qué bien, qué bonita. ¿Te el gusta? alma de las cosas. Sí. Bien. ¿Y qué es, no? Dirás. Exactamente, ¿cuánto pesa? Sí. Yo creo que es lo propio. Por eso debes imaginarlo tú, Jesús, es el alma de las cosas. Y para ti, Carlos... A ver, sorpréndeme. Vaya año que te he dado, ¿eh? Sí, jole. Para ti este disco de Alejandro Sanz, El alma al aire. Pues bueno, menos mal, pero no es un disco.